Hoy vamos a tener una mesa de análisis sobre el tema económico en el país y el Estado, tanto a nivel nacional como acá en el Estado, y invité a los economistas Roberto del Pardo y Alejandro Romero, que bueno, ya nos mandó mensajes aquí, ya no ha de tardar en llegar. Y bueno, ya ve que toda la semana he estado pues conformando mesas de que se llevan toda la hora para tratar de profundizar lo más que se pueda en los respectivos temas. El lunes fue de seguridad y procuración de justicia, el martes tuvimos la de ecología y movilidad urbana. Ayer en la mesa pendenciera, bueno, pues predicciones para el 2024 en lo político. Y hoy, como ya les comenté, va a ser el tema de economía. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación, Roberto del Pardo. Gracias, Aarón, por tu invitación. Miembro, ¿no? Integrante del Colegio de Economistas de acá de Sonora. Del Colegio de Economistas, del Consejo, ¿no? De su consejo. O sea, estás en el consejo. En el consejo directivo del Colegio de Economistas de Sonora. De Alejandro Romero también, ¿no? Alejandro Romero también, es compañero, colega de economista y integrante también del colegio. Muy bien, bueno, pues ya está, yo creo que ya ingresó a la radio Alejandro Romero, ya no tarda en subir acá a la cabina. Pues, ¿qué nos podrías decir en lo referente al tema económico el 2023? ¿Cómo va la cosa en el país? Bueno, ahora podría yo decirte que la economía del país está estable, tiene un crecimiento ya prácticamente ratificado del 3.3%. Y el crecimiento económico es un crecimiento aceptable, no como el que quisiéramos, pero bueno, es muy aceptable en el contexto internacional en que nos encontramos, donde las economías tienden a disminuir su crecimiento. Pero básicamente, referido al producto, bueno, es un resultado que podemos aceptar. Igual la inflación, tenemos una inflación baja. ¿Sí? ¿Sigue bajando? Sigue bajando. El pronóstico para el 24 es que continúe bajando levemente la inflación, que quizás un poco lo que podría meter ruido en el contexto nacional es la tasa de interés. Está alta. Está alta, casi al 12%, 11.3%, y eso no es bueno para el país porque dificulta las inversiones. Así es. Entonces, bueno, y al ahorrador le beneficia, ¿no? Bueno, al ahorrador sí, pero la actividad económica es de los inversionistas. Es la que genera la dinámica, y eso hay que pensar más en los inversionistas que en los ahorradores en estos términos. Muy bien, bueno, pues damos la bienvenida también acá a Alejandro Romero, como ya mencionamos, también integrante del Colegio de Economistas acá en Sonora. Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Gracias, un gusto estar aquí. Pues, a ver, ¿qué nos dices, cómo viste el 2023 acá en temas económicos, acá bueno, primero, antes en lo nacional, en México? Mira, yo creo que 2023 fue complicado en el sentido de que si bien la tendencia de la inflación es a la baja, recordemos que esto no significa que los precios hayan bajado, significa que aumentan menos en comparación a lo que aumentaron en 2021 y 2022. Pero finalmente, cuando las amas de casa y los señores que hacen las compras en el súper van, semana tras semana ven incrementos sustanciales en muchos alimentos. Por ejemplo, en 2023, simplemente por citar algunos ejemplos, la cebolla aquí a nivel local aumentó 59%, el azúcar 24%, el frijol 20.7%, el limón 15%, el pollo 13.2%. Imagínate entonces una familia
que gana cerca del salario mínimo o poco más del salario mínimo y que destina seguramente compras de estos productos y que le están incrementando no un 7, no un 4%, como dice la inflación, sino están aumentando a tasas del 60, 40% algunos de estos productos. Y no, los incrementos al salario mínimo no amortigua las alzas. Definitivamente no, porque si vemos los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los 22 millones de trabajadores que tiene el IMSS, únicamente 200,000 ganan específicamente un salario mínimo. Y además, recordemos que el salario mínimo es simplemente una referencia. Entonces, tú y yo y cualquier trabajador que está en una empresa manufacturera, en un comercio, pues su aumento salarial no va a ser, desgraciadamente, como el del salario mínimo, va a ser el que acuerde, su sindicato o el que acuerde con su patrón. Dices 200,000 son los beneficiados, bueno, quienes ganan el salario mínimo. Porque, bueno, aquí tengo otro dato, una declaración de Luis Felipe Munguía que dice que el 40%, es decir, casi 9 millones de trabajadores es quienes cuentan con el salario mínimo. Puede ser que ganen el salario mínimo, pero recordemos que de los trabajadores que hay a nivel nacional, más de la mitad, del 50%, está en el sector informal. Entonces, si ni siquiera les aplica... pero aquí lo que él dice es que es el 40% de los inscritos en el IMSS. No, ese dato no es correcto. No es correcto. Bueno, aquí es una nota es un análisis de Alejandro López, que es director editorial de El País y es economista, ¿no? Entonces precisamente hace un análisis sobre el incremento del salario mínimo y como referencia pone esta declaración de Luis Felipe Munguía. No es correcto. Bueno, el análisis que hace Luis Felipe Munguía, sonorense, de aquí de Hermosillo. Es de acá de Hermosillo, ¿no? Exactamente, es un alto funcionario de la Secretaría del Trabajo. Del CONACYMI. Exactamente, de la comisión. Y efectivamente el resultado que él reporta en su investigación es que el impacto que ha tenido el incremento del salario mínimo es que 5 millones de personas, de familias han salido de la pobreza. Y sí, sin entrar en controversia así fuertemente, yo diría, Alejandro, no es bueno un análisis, como decía mis papás, una golondrina no hace verano. Si él observa el comportamiento de 3 productos o 4 productos que efectivamente se han disparado, pues no es la realidad nacional. La inflación se mide con alrededor de 700 productos, que es la canasta básica. Uh-huh. Entonces, en promedio, la inflación es 4.5, casi el 5, ¿no? Casi el 5, 4.9. Entonces, ese es realmente el incremento o la carestía de la vida, que efectivamente es una dinámica que viene año con año. Se incrementan los precios nominales, por eso se incrementan los salarios también. Entonces, el resultado es ese. El resultado es que la inflación está en 4.9% y tiende a la baja. Nada más quisiera aclarar que en cuanto a la reducción de la pobreza, me parece que también los análisis que se hicieron a nivel nacional son imprecisos. Uno de los factores que más contribuyó a disminuir el porcentaje específico de pobreza, sobre todo por ingresos, fueron las remesas. En 2018 eran alrededor de 30,000 millones de dólares los que ingresaban al país por remesas. Este año vamos a cerrar cerca de los 60,000. Se duplicaron. Si las conviertes a pesos, las remesas rebasan por mucho los programas de pensión de adultos para el bienestar, de los programas para jóvenes construyendo el futuro. Ni siquiera tienen comparación con el nivel que representa el ingreso de las remesas, ¿no? Entonces, básicamente fue por el aumento de las remesas y si bien es cierto, y estoy de acuerdo en que no podemos hablar que 2, 3 productos pueden marcar, digamos, una tendencia, pues sí, yo creo que cualquier familia en Sonora, en México, compra diariamente o semanalmente pollo, cebolla, zanahoria,
azúcar y frijoles. Entonces, y más en el caso de las familias de más escasos recursos, pues seguramente esos productos les llegan a consumir los alimenticios hasta más de la mitad de su gasto mensual. Entonces son los que más están resintiendo estos aumentos, y en cambio la inflación es simplemente un promedio de promedios. Tanto te puede significar un promedio de una llanta como de una lata de aceite. No es comparable con ver específicamente los aumentos en los alimentos. Okay. Roberto. Sí, yo creo que hay que quedarnos con los datos de las instituciones que miden el comportamiento económico. Estos son datos oficiales. El reporte de la disminución de la pobreza es de INEGI, es de Coneval. Sí, Coneval. Entonces no. Nadie está negando que bajó la pobreza. De hecho, yo estoy diciendo que bajó la pobreza por las remesas. Que las remesas han influido. ¿Sí? Pero también que las remesas es un indicador sumamente negativo, maestro, porque significa que son mexicanos que se expulsaron del país porque no hay condiciones de empleo y no hay condiciones de oportunidades para sostener a sus familias aquí, y que tienen que enfrentarse a antiinmigrantes, que les ponen vallas de acero en la frontera, que los criminalizan, en fin, no es algo que se pueda aplaudir. Sí, yo creo que es un fenómeno migratorio que tiene muchísimos años. Yo podría decir, por ejemplo, que se ha intensificado, ¿no? Yo nací en Guatabampo, en el municipio, y yo le puedo decir, el municipio de Guatabampo tiene 60 años con una población constante, expulsa gente. Contrario a Hermosillo, que atrae personas. Sin embargo, una buena parte de los guatabampenses se han ido a Estados Unidos. Pero es una dinámica que viene desde hace muchísimos años. No lo podemos atribuir en estas circunstancias, en este Pero el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos ha aumentado en este sexenio, o se ha mantenido o disminuido. Está constante, es constante. El de mexicano hacia Estados Unidos. No ha aumentado. ¿Qué datos? Yo no lo vería así. Por el lado de las remesas, pues. Es decir, no tenemos quizás a lo mejor a la mano una estadística específica de mexicanos que han migrado año con año, pero sí podemos ver que, por ejemplo, el comportamiento de las remesas en la última década anterior a este sexenio no había aumentado más de 20,000 a 30,000 millones de dólares, y ahora estamos hablando que se fue a 60,000. Entonces estamos hablando de muchos mexicanos que tuvieron que emigrar por los motivos que sean, ya sea de seguridad, de falta de empleo, de falta de oportunidades, o la inercia, como dice aquí el maestro. Sí, no es un fenómeno nuevo, pero que sí efectivamente se ha intensificado, y por eso vemos las reacciones de personajes como Donald Trump o el gobernador de Texas, porque están viendo que los flujos migratorios no solamente se están incrementando por centroamericanos o sudamericanos, sino también por mexicanos. A ver, y africanos también, o sea, claro, viene de todas partes del mundo. Pero México ha sido como una puerta de entrada a Estados Unidos. Sí, está siendo, hay una situación muy grave ahí. Muy grave. Pero hay otro, digo, esto como paréntesis, nomás a posteriormente hacerles la siguiente pregunta. A mí me ha llamado mucho la atención, incluso ya hay trabajos académicos y periodísticos que están documentando esto y analizándolo. Es esa migración de estadounidenses, no geriátricos, o sea, jóvenes. Si tú vas a México, el último año fui bastante seguido, y me llama mucho la atención la población de norteamericanos jóvenes que están aplicando el home office, la Roma, la Condesa, la Narvarte, Polanco, parece ya colonia de gringos. Sí. Digo, eso también ha disparado la renta, los precios en los restaurantes, en los bares, pero a mí me llama la atención y digo, bueno, si esto estuviera tan catastrófico como pues bueno, la oposición dice que está, y que ya somos como Venezuela y vamos para allá, pues qué raro que gente del primer mundo pues esté inmigrando, y joven, ¿no? Digo, es algo
digo, yo sé que Bueno, no es algo que... Anteriormente eran los ancianos, los viejos, Sí, los que se en las retiraban en playas, Estados Unidos, en las sí, playas, sí. pero ya es un fenómeno también creciente Así la es. inmigración de norteamericanos a México, y buscan también En opciones Tijuana está económicas. sucediendo también, está sucediendo lo Es un mismo Tijuana, fenómeno. Ensenada. Bueno, eso me llama la atención, pero bueno, la pregunta que te haría, sobre todo a ti, Alejandro, o sea, tú no das crédito en nada en los programas asistenciales, le asumes en su gran mayoría al crecimiento de las remesas. Y entonces la pregunta yo que te hago, así nomás de sentido común, digo, porque economía es lo que el Peso Pluma sabe de música, ¿no? Entonces, o sea, yo por sentido común digo, ¿cómo pudiera ser que en estos 5 años, bueno, y menos, ¿no? Porque salieron de la pobreza en 2-3 años, Sí, en los después- últimos 2-3 años, Sí, ¿no? exactamente. ¿Cómo, o sea, tan masivamente así la inmigración, se dio ese fenómeno de la inmigración migración hacia Estados Unidos, y tan así aumentaron las remesas que han sacado a 5 millones de la pobreza, o bueno, ha sido, creo yo, según tu lógica, el gran factor para que hayan salido de la pobreza tanto mexicanos? Es sin duda el gran factor. Es decir, yo no estoy diciendo que no hayan tenido un porcentaje de responsabilidad los programas sociales. Definitivamente para muchas familias el ingreso de los programas sociales representa un aumento del 20, 30, 50%, dependiendo del nivel de ingreso que tenían los integrantes, pues sí le significa una entrada importante, ¿no? Pero ya si lo analizamos de manera global, definitivamente lo que tiene más peso son las remesas. ¿Y por qué no se daban en los otros sexenios el fenómeno que la remesa sacara tanta? Digo, porque no sé qué tanto hace que no había números positivos en cuanto a que cierto porcentaje de la población saliera de la pobreza. O sea, no creo que en los últimos 20, 30 años los números siempre había sido como una fábrica de pobreza, ¿no? Bueno, a ver, aumentaba en lugar de hay que tener mucho cuidado, con cómo analizamos la reducción de la pobreza del último dato de 2022. Si la comparamos con 2020, el año de la pandemia, es del 2000, es que si agarras esos números de las pandemias vienen siendo 8, 9 millones, algo así. Ajá. Pero el comparativo es con 2016. ¿Y qué pasó con la pobreza extrema? No. Aumentó, ¿no? Pero aumentó al punto. No, perdón. No llegó ni al punto. No, perdón. O no conocen las cifras o las están moviendo. No llegó ni al. Fueron 400,000 personas más en pobreza extrema. Pero salieron de la pobreza 5 millones, lo que 20, 30 años no se había hecho. Pues y el comparativo es con el 2016. Porque si tú comparas del 2020, cuando inicia la pandemia, pues vienen siendo 8, 9 millones, ¿no? Ya. Pero en el 2016 había 5 millones de pobres más que lo que hay en 2020. Es hasta el 2022, ¿no? Sí, porque se presentaron este año, sí. Entonces, ese es el asunto. Y yo, por eso te pregunto, o sea, yo me pregunto así, muy básica la pregunta, ¿por qué en los otros sexenios? Porque sí estoy de acuerdo con lo que dice Roberto en cuanto a la emigración, ha sido constante durante mucho tiempo, todo el siglo, casi todo el siglo XX, casi lo que va del siglo XXI. Probablemente hayan saltado ahora cifras, no tengo los datos, ¿no? En cuanto al flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero sí tendría que ser un fenómeno que fuese algo exorbitante, pues, ¿no? Pero es que necesitamos dimensionar justamente las remesas en su proporción justa, tanto ahora como en años anteriores. Si tú comparas, por ejemplo, los 20,000 millones o 30,000 que se recibían antes del 2018, eran menos inclusive que la inversión extranjera. Porque la inversión extranjera lleva años, desde 2013, 2014, situándose en los 30,000 millones de dólares. Entonces, justamente antes de 2018, las remesas representaban menos entrada de dólares al país
que la inversión extranjera. En cambio, hoy, este año, la inversión extranjera va a rondar los en 2023, rondó los 38,000, 39,000 millones de dólares, y las remesas van a llegar a 60,000. Ya las van a duplicar como ingresos de dólares al país. Entonces, no es la misma proporción de las remesas hoy que las que había hace 6, 7, 10 años. Por eso es que hoy están teniendo mayor influencia, junto con los programas sociales, junto con el salario mínimo, para disminuir la pobreza. Pero no es algo que pudiéramos medir con la misma comparabilidad que en sexenios anteriores, porque no representaban un ingreso tan importante para el país y para las familias como hoy sí lo están significando. Mira, Adorón, yo creo que sin duda las remesas han contribuido a la disminución de la pobreza en México. No tenemos estudios, ha de coincidir Alejandro conmigo, estudios específicos de cuál es el impacto que tiene. Sin embargo, a priori yo diría sí tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza. Igual el incremento del salario mínimo también lo tiene. ¿En qué proporción cada uno? ¿Quién sabe? Pero el resultado que tenemos es que hay una disminución de la pobreza en México, y eso es pensar en términos optimistas de que estamos caminando bien. Yo creo que este panorama de esta opción de presentar un caos del país, de que no está bien el asunto, yo creo que no. La población reconoce muy bien de que ha habido progresos en el país. Por ejemplo, yo te puedo decir, la inversión extranjera, él mismo lo señala. En el 18 estaba en 24 millones de dólares la inversión extranjera. Ahorita está alrededor de 40,000 millones de dólares. Entonces es un incremento importantísimo. ¿Cuánto estaba? Estaba en 24,000 millones. ¿Qué año? En el 18, cuando entró el presidente. Y ahorita estamos hablando de cantidades. Claro, sí, porque se habla de eso también. Acabo de sacar las cifras justamente de la Secretaría de Economía Federal. Y en 2018 estaba en 34,101 millones de dólares. Es lo que estoy diciendo. Y hoy, 2023, en 37,000. Eso es decir, un avance de solamente 6.5%. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, la inversión extranjera aumentó 40% del 2018 para el último dato que hay disponible. En Singapur 92%, en Brasil 17.1% y en Chile 162%. Entonces, y en el año 2013 de Peña Nieto la inversión extranjera llegó a un nivel récord de 48,000 millones de dólares. Entonces, la realidad es que no estamos en una situación boyante ni muy distinta de los sexenios anteriores. Difiero ahí sí totalmente, ¿no? 2013 fue cuando las reformas estructurales, ¿no? Exactamente. Igual te puedo referir al indicador de las reservas internacionales, por ejemplo. Son históricas. Yo estudié en la universidad desde el 78 y trabajé hasta el 2020 en la universidad. Y todos esos años las reservas siempre estaban 21.7% aumentó con respecto al sexenio pasado. Es lo que ha aumentado. Ahorita está en 249,000 millones de pesos. Las reservas, entonces. Digo, de dólares, perdón. De dólares, millones de dólares. Son casi 250,000 millones de dólares. Eso no se había visto. Yo lo he señalado. No, perdón. 212,000. 213,000 casi. Sí, casi. Eso yo no lo había visto en 40 años. Pero eso se lo tenemos que agradecer, uno, a los paisanos que nos envían sus remesas. Dos, a los trabajadores de la industria automotriz que tienen exportaciones récord y que es algo que se ha venido gestando desde la firma del Tratado de Libre Comercio en los gobiernos neoliberales que tanto desprecia la actual administración. Si no hubiera esos dos fenómenos, sería inexplicable el asunto de las exportaciones, del crecimiento económico que vive nuestro país hasta el momento, que es menor, por cierto, al de Estados Unidos. Estados Unidos creció casi al 5% el año pasado, nosotros estamos creciendo al 3%, siendo que antes la norma era que México creciera ligeramente arriba de Estados Unidos. Hoy inclusive estamos por debajo. Entonces, esa realidad alterna de un país boyante, un país en crecimiento, pues yo no lo veo. Yo no lo veo así ni un país sin porque miren, aquí tenemos las cifras de crecimiento económico por sexenios, los crecimientos despreciables del sector de los tiempos neoliberales, del 2% con Peña Nieto, del 2% con Fox.
pues ya los quisiéramos, porque el promedio sexenal, de acuerdo a las tendencias que van ahorita, pues va a ser de apenas arriba del 1%. Entonces, no podemos estar hablando de una economía boyante, cuando se ha estado creciendo inclusive por debajo de los sexenios neoliberales anteriores, que tanto se critican y que tanto se cuestionan. Yo creo que ahí la pandemia que nos llevó a crecimientos por debajo del 5, porque no hubo apoyos para los trabajadores, no hubo apoyos para las empresas. Yo creo que cada quien se rascó con sus uñas y pues lógicamente que eso generó la pérdida de millones de empleos. Creo que no es conveniente, y yo creo que la población no reconoce un caos como Alejandro nos quiere ver del país. Creo que el país está No, nadie está diciendo de un caos. Yo lo que estoy diciendo es que no existe ese panorama boyante, esa economía que pareciera que es de primer mundo, no existe tampoco. Es decir, no nos vayamos a los extremos. Ni existe la desolación, ni existe la generosidad de una economía boyante. O sea, estamos en la mediocridad, eso sí. Okay. Un crecimiento medio. Después de la pandemia, el crecimiento del producto fue más del 5%. Pues del rebote, maestro. Del rebote, porque si cae 8%, lógicamente que al siguiente vas a crecer al 5%. Bueno, vamos a una pausa, un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos para, pues, igual que terminen el debate y luego vamos al tan controvertido tema y llevado y que es la estabilidad del dólar, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos en 3 minutos, no le cambie. Zoom 95. Zoom 95. Zoom 95. La mejor del mundo. Bueno, ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, leo unos comentarios del público. Dice Alejandro Castrejón, buenas tardes. Le puedes preguntar al economista del PAN y abre signos de interrogación. Entonces, ¿cómo van a vivir los pensionados y jubilados que Antonio Estezarán le retiró beneficios obtenidos previo a su administración? Pregunta. Y luego dice, bueno, pues que es una pena que ¿qué dice? No, que con Peña Nieto, pregunta. Bueno, esa es una pregunta ahí de Alejandro Castrejón, ¿no? A ver, dice acá, Rarón. Y el maestro Palafox pregunta, no, pues es funcionario, no, creo que no pueden venir, ¿no? A esta hora. Bueno, ese sí tenía una interpretación clara del proceso económico, con todo respeto para estos señores, dice. Dicen por acá, ese señor Alejandro está bien fumado. Bueno, buenas tardes. ¿Por qué ningún intelectual o estos llamados líderes de opinión son capaces de aceptar que algo hizo bien este gobierno? Antes subía siempre el dólar, cada sexenio más pobres. ¿Por qué bajó el dólar y bajaron los pobres? Pregunta. Antes no eran capaces ni de subir el salario mínimo. Y ahora que bajar el dólar y baja el número de pobres, resulta que no tiene nada que ver con el actuar del gobierno. Alejandro Figueroa dice, buenas tardes, Aarón, pregúntale a los economistas por qué el proceso de las cadenas de valor, entre paréntesis, con tantos distribuidores, afectan en incrementos de precios tan desmedidos. ¿Qué se debe de hacer? Pregunta, como parte de la teoría económica imperante. Recuérdales que desde hace más de 30 años se congelaron todos los salarios. Si lo están considerando en el actual, si están considerando, pregunta, ¿no? Si están considerando en el impacto actual y ellos qué opinan. Bueno, esto es, son algunos de los, y luego trae mucho porrista el maestro acá del Pardo, dice, te manda saludos, bueno, se pone en Facebook como Relos Navojoa, saludos al profesor del Pardo. Desde la Perla del Mayo, saludos, Noel Eduardo, Elena, bueno, muchos saludos acá.
Francisca García dice, claro que no es un caos. En la mayoría de los hogares les llega la pensión a los adultos mayores. Se ve cómo han mejorado su infraestructura en sus casas. Pusieron aires acondicionados y su forma de comer también cambió. Obviamente los comercios tienen beneficios también. Hay más circulantes. Saludos del... Ok, Aaron, yo tomaría en primer momento el tipo de cambio. Por ejemplo, comparado, teniendo como referencia lo que se rumoraba cuando llegó el presidente de la República de que se iba a retirar la inversión extranjera, lo cual no ha ocurrido, que el tipo de cambio se... Los expertos en economía, Chumel Torres y Carlos Loret, dijeron que se iba a ir a 35, a 40 el tipo de cambio, ¿no? Entonces, lo que observamos, y es un resultado tangible, es que el dólar ha disminuido su precio. Por ejemplo, yo lo tengo aquí registrado, en el 18, cuando entró el presidente, el dólar estaba casi en 20 pesos. Hoy lo tenemos a 17.90 si concedemos. No, 16.90, ¿no? Hoy ya subió todo, andaba abajo de los 17 hace 2-3 días, ¿no? Bueno, el año pasado terminó en 17.30. Sí. A ver, aquí le voy a leer uno porque no va a pensar Alejandro que nomás estoy leyendo los buenos. Dice, tiene razón el economista Romero, yo cada vez que voy al súper me alcanza menos. Bueno, ahorita sigo leyendo más porque hay más comentarios, okay. Pero bueno, adelante. Y efectivamente, bueno, los resultados se están observando. No son los resultados que desearíamos, claro. Obviamente, si nosotros medimos la economía de post-pandemia, estamos en un nivel de comportamiento aceptable, ¿vale? Y la población lo siente. Yo creo que todos estos indicadores que hemos mencionado, que son resultados positivos, no podemos negar que son resultados positivos. No podemos cambiar el dato y decir no es tan positivo. Es positivo a secas, no es como nosotros lo hubiéramos deseado. Yo hubiera querido que tuviera un ritmo de crecimiento más alto la economía, pero bueno, hubo... Sobre todo yo creo que pudiera haber mucha mejoría, donde sí creo que en ese rubro estamos valiendo más. La inercia ha seguido y bueno, con cifras más altas que es la inseguridad, ¿no? Y creo que eso termina también afectando en lo económico por el tema de las inversiones, ¿no? Me parece que puede ser así, ¿no? Bueno, es una visión holística de donde percibimos que todo esté interrelacionado, pero sería un tema por separado, eso, la inseguridad y su impacto en la economía. Pero en general yo diría, yo soy optimista al respecto. Yo creo que la economía va a estar estable. A lo mejor, por ejemplo, hay proyecciones de que el Producto Interno Bruto va a disminuir para el próximo año. Levemente, no drásticamente. El Producto Interno Bruto va a disminuir en un rango, en una banda en donde puede aumentar levemente, pero la tendencia es que disminuya. Sin embargo, incluso a nivel estatal también de la misma manera. Nosotros tuvimos un crecimiento el año pasado en Sonora de 2.9% y creo que los pronósticos son que va a estar alrededor entre el 2.5 y si mejora va a estar acá en el estado. En el estado, en Sonora va a estar el 3%. Y esos son ¿qué te diría? Comportamientos que muestran una estabilidad económica. No es un caos, estamos en una economía estable, con un crecimiento sostenido, y que no tenemos los resultados mayores por el contexto en que estamos viviendo, tanto a nivel internacional, porque el comportamiento de las economías en el mundo van disminuyendo. Toda Europa, por ejemplo, casi toda Europa va disminuyendo. Pero nosotros no comerciamos con Europa. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Y Estados Unidos, como le digo, creció el año pasado a tasas del 5%, más que la economía mexicana. Yo creo que sí hay que hacer varias precisiones. El tipo de cambio, para empezar, desde 1995 está a la libre oferta y la demanda. Es decir, el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, ni nada que hacer, ni nada que influir en el tipo de cambio. Entonces, es un error atribuir los movimientos al tipo de cambio, tanto a la alza como a la baja, a cuestiones de logros de gobierno. El tipo de cambio se mueve por la tasa de interés y como lo podemos ver en esta gráfica,
México tiene en este momento una de las tasas más altas de interés del mundo y de nuestra historia. Llegamos a tener, por ejemplo, en 2014 una tasa objetivo del 3%, ahorita está en el 11.25%, está en su nivel más alto de muchos años desde que se tiene una tasa de objetivo, del Banco de México, y eso es lo que permitió que el tipo de cambio ahorita roce los 17 pesos. No tiene absolutamente nada que ver con las obras del actual gobierno o con alguna situación de política económica. Tiene que ver con que los inversionistas, los grandes fondos de inversión, pues están aprovechando las altas tasas de interés que hay en México, vienen, invierten su dinero aquí, y en el momento en el que tenga que bajar la tasa de interés, cuando ya la inflación regrese a un rango objetivo, si es que lo logra en 2025, como está proyectado, porque el próximo año tampoco va a llegar al rango objetivo, pues seguramente veremos que ya entonces el tipo de cambio se va a deslizar como normalmente lo hace. Entonces me parece un error atribuirlo a un triunfo de gobierno cuando desde 1995, repito, no tiene nada que ver el gobierno en la fijación del tipo de cambio. En efecto, de acuerdo, el gobierno no tiene que ver en la definición del tipo de cambio, es el mercado el que lo define, pero yo le diría a Alejandro, si el mercado permite disminuir el tipo de cambio es porque las condiciones económicas que se han fraguado son las adecuadas como para que tenga una repercusión en el tipo de cambio favorable para... Es porque hay una alta tasa de interés y los inversionistas del exterior quieren aprovechar esa tasa de interés. El problema es que a las tarjetas de crédito hay intereses mucho más altos en este momento en los créditos al consumo, y eso no es favorable para la actividad económica. Entonces, pues yo siempre digo cuando me dicen, oye, pero es que está muy bien el tipo de cambio, pues qué bueno por los importadores y qué bueno por los que se van de compras a Estados Unidos, pero pues para las plantas que exportan aquí a nivel local les resta competitividad, a los agricultores que exportan productos alimenticios les resta competitividad, y por ejemplo a quienes reciben remesas pues reciben menos pesos por esos dólares que les envían del exterior. Entonces eso les pega en su nivel de consumo. Entonces así como que celebrar un tipo de cambio que baja gracias a la tasa de interés me parece un error. Creo que, como lo digo, cuando empiecen a bajar las tasas de interés, si es que la inflación se llega a controlar, veremos un tipo de cambio mucho más a la alza, y este mito del superpeso pues va a quedar como algo anecdótico, pero no necesariamente que beneficie al país, porque como les repito, nos resta competitividad, a la gente que recibe remesas reciben menos pesos por esos dólares, y por lo tanto pues yo nunca he visto que alguien se beneficie de comer un taco de dólar. Ok, un punto de acuerdo. El tipo de interés alto, que es 11 al margen, por encima del 11%, definitivamente no es favorable para el país. Ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, los resultados que obtenemos sí son favorables. O sea, él tiene un punto de vista, Alejandro, mi colega del Colegio de Economistas, donde señala que la tasa de interés es el factor que está disminuyendo el tipo de cambio. Pero yo diría también, el tipo de cambio es una variable síntesis de un contexto económico favorable, y que eso se expresa de esa manera. Es el resultado contrario. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué opinión hubieran tenido la oposición si el tipo de cambio se hubiera a 30 como señalaban? Iba a ser y eso genera también problemas, porque genera problemas de inflación, problemas de otro tipo. Y lo recomendable en términos económicos es mantener control de las variables, lo más controlado posible. Efectivamente, yo puedo aceptar que la tasa de interés está un poco por arriba, hay que controlarla hacia abajo, pero para mantener una economía estable y un crecimiento sostenido, como lo tenemos hasta hoy, no en los niveles que desearíamos, repito, porque estamos alrededor, en pospandemia estamos alrededor del 3%. Pues. De inflación. Sí, por eso. No, de crecimiento económico. De crecimiento económico. Y de la inflación estamos alrededor de 4.5, 5%. Pero no es un logro de gobierno, pues. Es un logro del contexto. No se lo tenemos que, no le tenemos que quemar incienso a López Obrador. No,
No, yo no diría en estos términos, Alejandro. Yo no creo que una persona, un gobernante por sí solo pueda definir. Son varios factores. Tú sabes, tenemos formación de economistas, sabemos que los eventos económicos son multideterminados. Sí, no lo define un solo factor, sino son varios factores. Eso es lo que yo defiendo, pues que es un error pensar que es un logro de gobierno. Lo que yo podría decir favorable al presidente de la República es que lo que él ha realizado ha contribuido a la estabilidad del país, porque tampoco puedes decir el país hay una estabilidad y el gobierno no ha tenido nada que ver. Sí, pues en 2024 está recibiendo serias críticas por el nivel de endeudamiento que está llevando al gobierno federal. Ya son varios quienes advierten que el déficit fiscal es uno de los más altos de los últimos 30 años. Cada vez está aumentando más la deuda. Le va a dejar con alfileres a la próxima administración. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los análisis que podamos hacer, porque se viene un contexto muy delicado. Se está pagando en este momento más de deuda, de pago de intereses de deuda, que de inversión en infraestructura en el país. Y a pesar de las megaobras faraónicas de esta administración, inclusive ya son menores que lo que se está pagando de deuda. Entonces, ojo ahí con eso. Igual yo diría que también es inercial, viene la deuda desde hace muchísimos años, es un monto muy oneroso, el presidente no ha incrementado la deuda externa. Sí se ha incrementado, la deuda en general se ha incrementado y la deuda externa también. Pero estaríamos hablando de deuda... Y su compromiso fue no endeudar al país, igual que el compromiso de la gasolina de 10 pesos, no se cumplió. No, sobre la gasolina dijo que no iba a haber gasolinazos. Hay un video específico donde el presidente en su etapa de campaña y que iba a haber incrementos la prometió a 10 pesos y no está. De acuerdo a la inflación. Si le quitaran el IEPS, que son 6 pesos, y si le quitaran el IVA, a lo mejor sí llega a los 10 pesos, pero pues, no se ven las ganas de hacerlo. Eso no ha ocurrido. Ni va a ocurrir. Nos quedan 6 minutos. Quisiera aprovecharlos para que me digan sus predicciones para el 2024. No sé quién... A ver, Robert. Bueno, creo que el 2024, tanto para nacional como para el Estado, va a seguir en un crecimiento sostenido, yo pienso que con una dinámica menor, pero levemente. ¿En cuanto a qué? Al crecimiento. Al crecimiento, básicamente el crecimiento. El tipo de cambio se va a mantener, probablemente se eleve un poquito el tipo de cambio, pero no creo que llegue a 18.50, por ejemplo, probablemente llegue a 18. ¿Sí? Esos son los pronósticos que yo visualizo. La inversión extranjera creo que va a continuar creciendo. Y en Sonora, pues las expectativas son muchas en Sonora con el plan Sonora, que está teniendo apenas... No termino por entender, y creo que mucha gente no, o sea... falta mucho, aquí no sabemos qué rol va a jugar Sonora para Estados Unidos. Se habla de desaladoras, o sea, no conozco a ningún ambientalista que lo apruebe. Sí, bueno, hay sus dificultades. Mira, me suena mucho el plan Sonora a los discursos que se hacían las narrativas cuando venía el TLC. Por eso yo digo que es una expectativa. Y no hay suficiente información, no encuentras un micrositio donde puedas ver así concretamente de qué demonios se trata y qué tanto va a generar. El plan Sonora tiene básicamente dos componentes, que son las energías limpias. En eso sí se ven resultados. En el otro, en la relocalización de las industrias, está todavía... Que estaremos de acuerdo ahí, Roberto, a ver si que esa política de migrar hacia las energías llamadas limpias, que sería otro análisis, también no es otro análisis, exactamente, que no son tan limpias, pero bueno, al presidente se la cambiaron así cuando vino aquí, fue muy notorio, ¿no? Cuando vino Joe Biden, precisamente, ¿cómo se llama? El que vino aquí, hombre, se me fue el nombre, aquí a Palacio, hace que un año y medio, más o menos. ¿Quién será? El gringo del gobierno del... El embajador. No. Híjole, se me fue bueno, aquí vino a Palacio, que luego se especuló que López Obrador no había venido, o que no estaba en la reunión,
¿Sí recuerdan? ¿No? Sí. ¿A qué recuerdo, Palacio de pero Gobierno? no recuerdo el nombre. Híjole, bueno. John Kerry, Sí. John Kerry. Algo sucedió ahí, algo, no sé, pasó, pero acuérdate que el presidente hasta criticaba la manera en cómo se había llevado a cabo toda esta supuesta transición a partir de la reforma estructural. Bueno, desde Calderón venía caminando esto, hizo algunos videos señalando que hasta contaminaba visualmente, ¿no? Acá en La Rumorosa, y de pronto todo cambió. Entonces, por eso a mí, yo lo veo con mucho sospechosismo, porque no veo que fuese una idea de política pública clara, ya estratégica, sino que pues algo sucedió y lo condicionaron de alguna u otra manera a nuestros queridos vecinos del norte, y Pues y por eso creo que no hay pies ni cabeza. Que le iban a meter un panel de controversias por limitar el crecimiento de las energías limpias, eso es lo que pasó. Obviamente, ante ese panorama, pues tuvo que recular en ese sentido. Y también, mientras este plan de energías renovables no se materialice en menores tarifas para los usuarios domésticos en Sonora, pues yo creo que también la gente difícilmente le va a agarrar cariño, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo, creo que eso de reflejarse en el bolsillo de los ciudadanos. Sí, totalmente. Si vamos a ser productores de energía eléctrica, debe verse. Tienen que bajar las tarifas. Exactamente, de acuerdo. Forzosamente. Bueno, un minuto para cada quien para conclusiones. Yo nada más, en cuanto a, más que dar números exactos, yo coincido más o menos con los que dice el maestro. Lo que veo distinto es, yo veo un año de menor crecimiento económico, cercano al 2.5%. Los empleos van a ser 500,000, solamente los que se generen. Cada año en México crece la población económicamente activa alrededor de 1.200.000 personas. No son suficientes esos empleos para detener el crecimiento de la informalidad y el crecimiento de la migración. Obviamente me preocupa, ya para finalizar, pues las finanzas con alfileres que va a dejar esta administración para el próximo gobierno, independientemente de quién lo encabece, porque va a haber más deuda, más apalancamiento, y además una carga de pensiones también bastante fuerte para la próxima administración. Ok, yo concluiría, Aaron, con decirte que las políticas económicas del gobierno no son ocurrencias, o como dice la oposición, un conjunto de ocurrencias, no, es un modelo económico bien definido. Bueno, Rogelio Ramírez de la O creo que es conocido y reconocido internacionalmente, ¿no? Pero Pues ha sí. sido un florero en este sexenio, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Rogelio Ramírez de la O. Sí, Bueno. totalmente. Bueno, yo diría eso, es un modelo económico muy estructurado. La política económica se maneja desde Palacio. Y creo que va a continuar con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es un modelo probado que ha tenido resultados hasta esta fecha y que la población de alguna manera lo percibe y lo acepta. Bueno, pues muchas gracias, buenísimo el análisis, y qué bueno que haya contraste. Nos dice por acá Rafael Muto Ken Salazar, no, él es el embajador, no, es John Kerry quien vino, que precisamente está en eso, ¿no? Tiene ese cargo en las energías limpias. Exactamente. Bueno, muchas gracias, pues ahí sí lo consideran pertinente, y los voy a estar molestando más seguido para pues estos temas son verdaderamente enriquecedores y el contraste, ¿no? Que se dé ideas, y así, ¿no? De buen nivel, de muy buen nivel. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.